A mí ya mucho más los que tiempo, pueden. Los que pueden. Mira, yo vi. Por favor, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Amén. Vamos a leer desde el verso 47 al verso 50. Esta es una de las últimas parábolas de esta sección. Como les habíamos dicho anteriormente, son 3 parábolas casi ya terminando. Después viene lo que es tesoros nuevos y viejos. En el verso 45, nuestro Señor les enseña la parábola el verso 47 de la red. La palabra dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Bueno, como nosotros vimos anteriormente en las últimas 3 parábolas, que son acerca del tesoro escondido, de la perla de gran precio, y en esta parábola Jesús les da un mensaje un poco más privado. Recordemos, de acuerdo al verso 39, Jesús les explica esta parábola entrando en una casa. Hablamos directamente de que Jesús quería tener contacto con su pueblo, que es Israel. Tenemos a un verdadero grupo de israelitas, de verdaderos israelitas. Cuando se dice verdaderos israelitas, quiere decir que son escogidos por Dios, son el remanente de Dios. Entonces, hermanos, Jesús seguirá añadiendo aún a este remanente los que tengan que ser añadidos a través de este evangelio. Decíamos que Dios, por su misericordia, también nos dio la oportunidad de escuchar la palabra a nosotros, a la iglesia, que somos parte también de los gentiles. Entonces, hermanos, los misterios del reino, ¿sí?, nos han sido dados también a conocer a nosotros. Recordemos que nosotros podemos conocer estos misterios única y exclusivamente por medio de la vida de Dios. No podemos nosotros interpretarlos a través de la enseñanza o de la interpretación humana, simplemente por medio del conocimiento de Dios. Dentro del verso 47 la Escritura dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. 3 parábolas que hablan, que Jesús las expuso en público, como lo habíamos dicho: esta parábola del sembrador, de la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. ¿Sí? 3 últimas parábolas, como es la parábola del tesoro escondido, de la perla y de esta red. Y en cada una de ellas dice el reino de los cielos, el reino de los cielos. El número 7, recordemos que es un número que habla de la perfección. En otras palabras, hermano, habla de Dios manifestado aquí en la tierra. Habíamos dicho que este reino, ¿sí?, es en sí el lugar en el aspecto físico donde está Dios, donde mora Dios, donde se manifiesta una gran santidad de una forma sublime. Pero también habíamos hablado, hermanos, acerca de que quién es este reino de los cielos. Y decíamos que este reino de los cielos es Cristo, aquel que vino, ¿sí?, a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se había acercado, de conformidad a Mateo 4:17. Él vino directamente de su reino, lleno de riqueza, con todas sus riquezas, a la tierra, para enriquecer a los hombres. Entonces también hablábamos en el segundo aspecto, decíamos que Dios, el Padre, también le dio a su Hijo toda autoridad sobre todas las cosas. Él gobierna sobre todas las cosas. Él es el soberano absoluto.
Cuando leíamos Colosenses capítulo 1 del verso de 15 al 16, dice la Escritura que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él, hermanos. Entonces hablamos acerca de este reino de los cielos, que habla en sí de Cristo manifestado a los hombres. Y entonces aquí en esta parábola vemos una red. Dice, este reino es semejante a una red. Y vamos a tomar en breve una ilustración acerca de la actividad de los pescadores de acuerdo a la tradición judía de aquellos tiempos. La red en sí era un instrumento que servía para la pesca y se la utilizaba para poder trabajar en ese tiempo. Para poder elaborar una red era un poco laborioso porque por lo general se demoraban entre 5 o 6 meses para elaborar una red completa. Entonces, recordemos que dentro de los judíos, de los israelitas verdaderos, estaban sus discípulos, quienes eran considerados como pescadores y Dios los sacó de allí. Entre ellos tenemos a Juan, Pedro, también estaba Felipe, también estaba Santiago. Entonces, posteriormente ellos iban a dejar esa actividad, hermano, física, esa actividad humana de pescar, para convertirse en pescadores de hombres, como Jesús les dijo. Él los iba a hacer pescadores de hombres. Por un momentito vamos a Mateo capítulo 4. Verso 19. La Escritura dice, Mateo 4, 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lucas capítulo 5, verso 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos eran discípulos de Cristo, hermano. Eran aprendices de Él. Y Dios posteriormente los capacitaría para poder hacer esta actividad de pescar hombres por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía que venir a la tierra, pero no sin antes de que Jesús sea crucificado, muera, después resucite y sea exaltado, sea glorificado. Volviendo a la parábola de la red, en el verso 47, dice que echada en el mar. Y vemos aquí una acción. En sí, hermanos, esta red tenía que ser arrojada al mar. El mar tiene una relación y tipifica el mundo. En sí habla acerca del mundo, en el original quiere decir cosmos. No solo está relacionado a los sistemas de influencia maligna, sino también a ese grupo, esos miles de personas que están pereciendo. Entonces esta red tenía que ser echada en el mar. La red representa tanto el Evangelio del Reino, hermanos, como el Evangelio de la Gracia. ¿Qué es esto del Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino fue dado específicamente solo para el remanente de Israel. Recordemos que todas las promesas que están en el Evangelio de Mateo son para los israelitas. ¿Dónde va a ser predicado este Evangelio? Bueno, este Evangelio va a ser predicado en el periodo de la tribulación por los dos testigos. Estamos hablando por Moisés y Elías, por el periodo de 1260 días. 144,000 van a ser convertidos por medio de la predicación de este Evangelio. Pero también todas estas promesas, ¿sí?, Dios nos las ha dado a conocer a la iglesia. Aún Dios nos ha dado el Evangelio de la Gracia a nosotros. El Evangelio de la Gracia, es decir, que Dios quiso darnos a conocer a los gentiles. Este Evangelio de la Gracia, en sí, la dispensación de la gracia empezó desde cuando Cristo murió en la cruz hasta antes de que se levante la iglesia en el rapto. Estamos en un tiempo de gracia.
donde está siendo predicado este evangelio. Hay una acción. Por lo general, predicar este evangelio denota de una acción. Entonces, hermanos, nosotros vemos que Dios capacitó a este grupo de discípulos, de judíos, para traer este reino, para predicar este evangelio. Muchos iban a ser convertidos, muchos se van a añadir posteriormente. Entonces, los hombres tienen que preparar las redes para poderlas llevar a la barca y después ir al mar. Esta barca denota la iglesia de Dios. Esto quiere decir que tanto el pescador de hombres, el siervo, el pastor, debe de ser perfeccionado por Dios a través del Espíritu Santo por medio del adiestramiento de la escritura bíblica. Cuanto más somos nosotros nutridos de la palabra, más nos llenamos del Espíritu Santo, hermanos. Y somos capaces de poder ir y predicar a Cristo. En otras palabras, hermano, esto habla de la expansión del Evangelio. El pescador que sale y tira sus redes denota a un siervo de Dios que sale y predica el Evangelio. Mateo capítulo 28, el Señor nos da a nosotros una orden. En el verso 19-20 son versos conocidos por lo general. Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El mismo Señor, hermano, como principal pescador de hombres, vino a darnos un ejemplo cuando Él dio su vida por nosotros. Él empezó su ministerio dándonos a conocer este reino, hermano, para los judíos. Aquel que tiene poder para rescatar a muchos del mundo, hermanos. Es decir, Cristo tiene poder para rescatar a muchos del mundo que tipifica el mar, hermano, de acuerdo a esta parábola. Jesús empezó su ministerio diciendo, arrepentidos. Era necesario un cambio interior producido por medio del Espíritu Santo, porque el reino de los cielos se había acercado. Mateo capítulo 9, verso 35, dice la Escritura: Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lucas 8:1, por favor. Lucas capítulo 8, verso 1. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Vamos, Lucas, perdón, ¿no? Hermano. Lucas capítulo 8, verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Esta clase de peces tenían que ser recogidos. Y obviamente el pescador lo que tenía que hacer una vez que salía a pescar, lo subía a los peces a la barca. Obviamente esta actividad, hermano, de la pesca denota que una vez pescados los peces, tenían que ser introducidos en este lugar. Cuando nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio de Cristo, Dios introduce a sus escogidos en ese lugar, en la iglesia. Pero yo quiero hacer aquí alusión, de acuerdo a lo que dice la parábola de la cizaña, que no en sí en la iglesia todos son salvos, porque también hay cizaña y hay trigo. Recordemos que el trigo tipifica a los hijos de Dios, está relacionado con los peces buenos, y la cizaña tipifica a los hijos del diablo, que tiene relación con los peces reprobados o malos. El verso 48 dice, y una vez llena,
las sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. En la actividad de la pesca, hermano, de acuerdo a la tradición judía, ellos por lo general preparaban las redes, subían a la barca y iban al fondo del mar, permanecían directamente, o sea, iban a la parte de adentro del mar y permanecían casi todo el día. Estaban esperando ellos pescar. Muchas veces cuando ellos ya llegaban al atardecer, ellos traían la pesca y la llevaban a un lugar que se llamaba acopio. En ese lugar procedían a realizar una distribución, o es decir, una clasificación, y a escoger lo que son los peces buenos de los peces malos. Muchos de los peces buenos, como dice aquí de acuerdo a la lectura, eran puestos en una cesta, obviamente para venderlos posteriormente, pero los peces malos eran muchas de las veces vueltos al mar, otras eran dadas a los perros para que se coman los perros, y de acuerdo a la tradición judía recordemos que el perro para ellos era el animal más inmundo, más sucio. Y es por eso también que los judíos a los gentiles también los llamaban perros. Los consideraban lo más despreciado de lo más despreciado. El verso 49 dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, que es en las cartas a Tesalonicenses, viene y les habla acerca directamente de la venida del Señor Jesucristo y de lo que Él iba a hacer. Por favor, yo les pido que me acompañen a 2 de Tesalonicenses. Capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 7 al verso 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 7 al verso 10. La palabra dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, vemos lo que Pablo anuncia aquí y habla acerca de que Jesús vendrá para dar retribución a todos aquellos que no conocieron a Dios. Y en sí, en el verso 49 habla acerca del fin del siglo. Y el fin del siglo representa el fin del mundo, en donde todas las cosas, todos los acontecimientos tienen que darse. Dios tiene preparado en sí, hermano, una retribución para la humanidad impía, y hay un tiempo determinado. Cuando se dice el fin del siglo, habla de un tiempo. Dios tiene un tiempo, hermano. Entonces, cuando nosotros volvemos a Mateo 13, también en el verso 30, tomando como apoyo acerca de la parábola del trigo y la cizaña, dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para ser quemada, pero recoger el trigo en mi granero. En este verso dice: apartarán a los malos de entre los justos. En sí, estos seres, cuando se habla de ángeles, no habla en sí de mensajeros. En el original ángelo no se refiere a mensajeros de las iglesias, sino habla directamente de seres sobrenaturales que en ese momento Dios les dará ese poder para apartar, separar lo malo de lo justo. Es lo mismo, como los pescadores tenían esa actividad, Dios les estaba enseñando a sus discípulos que en el último tiempo se iba a dar eso. Por eso también, hermanos, Jesús, cuando vemos en la parábola del trigo y la cizaña, los siervos le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres tú que vayamos y arranquemos también
la cizaña? Jesús le dijo, no, esperen hasta el momento de la siega, para que las dos crezcan juntamente. Y en el verso 50 dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Sabemos, hermanos, que la condenación está dada para todo aquel que rechazó al Hijo de Dios. La Biblia dice, hermanos, que el que no cree en Cristo ya estuvo y ya es condenado. El pecado más grande, hermano, e imperdonable es la incredulidad, no creer en el Hijo de Dios. Porque por medio de ese pecado mucha de la gente se está yendo al infierno. En ese tiempo ellos serán echados en el horno de fuego, es decir, habla de la condenación eterna. Pero en sí Dios, hermano, está dando oportunidad. Dios no desea que el hombre se pierda. Por eso, hermano, es necesario que nosotros, como siervos de Dios, estemos aquí, dentro de la iglesia que tipifica la barca, para ser perfeccionados, para ser adiestrados por el Señor, para posteriormente ir y predicar el Evangelio, hermano. Entonces, estos peces malos, de acuerdo a esta parábola, son todos aquellos hombres reprobados, todos aquellos impíos, incrédulos. Entre ellos están incluidos hoy los moralistas, los humanistas, los activistas religiosos, que quieren agradar a Dios por medio de sus obras. Ellos le creen a Dios de acuerdo a su forma, de acuerdo a sus conceptos fuera de la Biblia. El lugar del infierno, de acuerdo a lo que describe la Biblia, es un lugar de sufrimiento indescriptible. La Biblia también lo llama las tinieblas de afuera. Es algo muy, muy aterrador. El dolor que se experimentará allí no tiene nada que ver con el dolor que nosotros sentimos, va más allá. Y obviamente, hermanos, recordemos que cuando Jesús venga, Él vendrá a juzgar al mundo. Muchos irán directamente ante el trono blanco y se abrirán los libros y se mostrará que en esos libros no estuvieron ellos inscritos, y en ese momento serán arrojados, hermano, al horno de fuego. Y esta parábola de la red en sí, hermano, también sí es un poco espantosa. Porque denota aquí, hermano, que la persona que está condenada no puede, hermano, salir de ese lugar de tormento por toda la eternidad. No hay, hermano, límite del tormento. Es decir, ellos no van a ser atormentados solo por un tiempo. No van a experimentar en sí regocijo, tranquilidad por un momento ni por un segundo. Vendrá a ser el tormento por toda la eternidad, hermanos. Y dice, y allí será el lloro y crujir de dientes. Obviamente, cuando ellos sean echados al lago de fuego, Dios, antes de eso, les dará un cuerpo nuevo a ellos también, para ser atormentados por los siglos de los siglos de los siglos. La iglesia, hermano, cuando Él venga, Dios nos llevará a un lugar que se llama el trono, que se llama el tribunal de Cristo. Obviamente no quiere decir que nadie de la iglesia se va a perder, pero sí vamos a perder recompensas por no hacer lo que Dios nos estaba mandando a hacer. Hermano, lo cierto es que la iglesia estará con Cristo, hermano, por la eternidad. Nosotros terminamos esta parábola y vemos, hermano, que sí habla acerca de la separación. Obviamente recordemos que Cristo vino, hermano, a causar división, y es necesario que haya esta división. Dios conoce a los que son suyos. Él conoce a su iglesia, hermano, a su verdadera iglesia. Los ojos de Cristo conocen a su verdadera iglesia. Gracias al Señor, hermano, porque nosotros los hijos de Dios estamos, hermano, en este lugar.
hasta que su venida esté cerca y hasta que Él venga, nosotros experimentaremos en sí lo más maravilloso si de pronto no dormimos, que es ascender y vernos con Cristo en las nubes, mis queridos hermanos. Entonces, que el Señor los bendiga. Amén, hermanos.